Hola, hoy veremos el tema de acumulación de pretensiones. La acumulación de pretensiones está regulada en el artículo 83 del Código Procesal Civil. Este es el acto procesal mediante el cual se reúnen dos o más pretensiones con el fin de que sean resueltas por el juez en el mismo proceso. La acumulación no es un concepto estrictamente procesal, sino procedimental. Según Sotero Garzón, la doctrina sostiene que la acumulación tiene dos fines. El primero es la realización del principio de economía procesal. Las actuaciones procesales deben de ser racionalizadas a fin de reducir los costos que implica ejercer la función jurisdiccional. El segundo es evitar la existencia de sentencias contradictorias, evento que puede ocurrir en caso existan dos o más órganos jurisdiccionales abocados a pronunciarse respecto a un mismo petitorio. Según Apollín Mesa, esta sería la función principal, pues una eventual contradicción de sentencias implica que éstas puedan volverse inejecutables, lo cual puede afectar gravemente la seguridad jurídica. La conexidad. Debe de haber una conexión o nexo entre distintas pretensiones que permita la acumulación. El fundamento de hecho que se alegue como elemento de conexidad debe ser uno relevante para ambas pretensiones, de lo contrario podría acumularse cualquier pretensión alegando hechos intrascendentes. Clases de acumulación. La acumulación será objetiva cuando se acumulen pretensiones y será subjetiva cuando se acumulen sujetos. La acumulación objetiva y subjetiva serán originarias o sucesivas. Lo originario se da con la demanda y lo sucesivo es aquello que se da después de la demanda. Los requisitos de la acumulación objetiva se encuentran establecidos en el artículo 85 del Código Procesal Civil. Se pueden acumular pretensiones en un proceso siempre que éstas sean de competencia del mismo juez, no sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas de forma subordinada o alternativa, o sean tramitables en una misma vía procedimental. Los requisitos para la acumulación subjetiva se encuentran establecidos en el artículo 86 del Código. Esta acumulación es procedente siempre que las pretensiones provengan de un mismo título, se refieran a un mismo objeto o exista conexidad entre ellas. Además, se deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 85. Actualmente existe un debate en la doctrina respecto de la acumulación subjetiva y el litisconsorcio, puesto que aparentemente ambas figuras regulan el mismo supuesto. Según el sector de la doctrina que argumenta que ambas figuras no regulan lo mismo, a diferencia de la acumulación subjetiva de pretensiones, en el litisconsorcio los sujetos se reúnen bajo una única pretensión. No se da una reunión de pretensiones como si se da en la figura de la acumulación subjetiva. A manera de ejemplo, veamos el caso de la división de un condominio en donde 4 personas son titulares del derecho de dividir. María interpone la demanda en contra de Carla, Luis y Diego. Aquí no hay una reunión de pretensiones, solo hay una pretensión, la división y partición frente a la parte emplazada que está constituida por la reunión de sujetos, Carla, Luis y Diego. Existe una pretensión única con pluralidad de sujetos. Esta es la idea rectora del litisconsorcio necesario. Otro sector de la doctrina argumenta que la acumulación es una sola, la de pretensiones. El criterio de clasificación tradicional no es el mejor, y ello se debe a una sencilla razón. La institución que regula la situación en la cual existen varios sujetos en calidad de parte en el proceso es el litisconsorcio. Si el Código Procesal Civil ya ha desarrollado el fenómeno y ha regulado sus diferentes figuras, carece de sentido que el Código vuelva a definir lo mismo con la acumulación subjetiva, generando confusión teórica y práctica. Hablamos de acumulación objetiva originaria cuando la demanda contiene dos o más pretensiones propuestas en conjunto. Esta se subdivide en alternativa, yo como demandante planteo una pretensión principal y la otra alternativa para que el demandado escoja cuál va a cumplir. Subordinada se da cuando el demandante plantea una pretensión principal y otra que es subordinada al resultado de la principal, o accesoria, que es aquella que sigue la suerte de lo principal. Si es que me conceden lo principal, entonces lo accesorio también me lo conceden. La acumulación objetiva sucesiva se da cuando la acumulación se produce después de presentada la demanda en los siguientes casos. Primero, cuando el demandante amplía su demanda agregando una o más pretensiones, o cuando el demandado reconviene. Veamos un ejemplo de esta. La señora Paola demanda al señor Mario el divorcio por causal de separación de cuerpos por más de 2 años. Sin embargo, luego se obtienen pruebas de que la señora Paola mantiene una relación extramatrimonial con Carlos. Por ello, el señor Mario reconviene planteando como pretensión el divorcio por adulterio. En este caso, la reconvención de Mario guarda conexidad con la relación jurídica de la demanda, ya que si bien la causa de pedir la reconvención es distinta, el petitorio sigue siendo el mismo. La acumulación objetiva sucesiva también se da cuando de oficio o petición de parte se reúnen dos o más procesos en uno, a fin de que una sola sentencia evite pronunciamientos jurisdiccionales opuestos, y cuando el demandante formule el aseguramiento de la pretensión futura. Veamos un ejemplo de este caso. Imaginemos que Luisa celebra un contrato con Oscar por el cual Oscar transporta un bien en beneficio de Luisa. A su vez, Oscar subcontrata a Pedro para que realice finalmente el transporte. Sin embargo, por una negligencia de Pedro, el bien llega en malas condiciones a Luisa.
Por ello, Luisa inicia un proceso de indemnización en contra de Oscar. Como es muy probable que la pretensión sea declarada fundada, Oscar decide demandar mediante aseguramiento de pretensión futura a Pedro, para que en el supuesto de que se le condene al pago de la indemnización, Pedro le pague a Oscar la suma que éste pagará a Luisa como indemnización. Así Oscar se asegura un derecho de repetición en contra de Pedro, que es el responsable final del evento dañoso. La acumulación subjetiva de pretensiones será originaria cuando la demanda es interpuesta por varias personas o es dirigida contra varias personas. Por otro lado, la acumulación subjetiva de pretensiones sucesivas se presenta en los siguientes casos. Primero, cuando un tercero legitimado incorpora al proceso otra u otras pretensiones, o cuando dos o más pretensiones intentadas en dos o más procesos autónomos se reúnen en un mismo proceso. ¿Cuál es el trámite de la acumulación sucesiva de procesos? La acumulación sucesiva de procesos se solicita ante cualquiera de los jueces, anexándose copia certificada de la demanda y de su contestación si la hubiera. Si el pedido es fundado, se acumularán ante el que realizó el primer emplazamiento. De la solicitud de acumulación se confiere traslado por 3 días. Con la contestación o sin ella, el juez resolverá atendiendo al mérito de los medios probatorios acompañados al pedido.